Qué gusto que nos acompañen en este ciclo de conferencias que se está llevando a cabo en este mes de agosto de la Escuela Judicial Electoral. Nos da mucho gusto ya contar con la presencia aquí de dos de nuestras panelistas, expositoras. Es un tema, lo mencionábamos fuera de cámara, que es un tema importante y muy trascendente para un gran sector de la población mexicana, pero que pues a veces por una u otra cuestión se relega, quizás justo por su complejidad. Me refiero a consulta previa a pueblos y comunidades originarias. Y es el caso que hoy nos acompaña la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Bienvenida, magistrada. Y también ya está aquí la querida amiga Rita Abel López Vences, que es directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad. Hola, Rita. Y bueno, además, queridísima amiga y conocida pues, de las redes electoralistas, ¿no? O sea, es decir, ha estado mucho tiempo en el derecho electoral y pues es una gran conocedora. Y ya esperamos en un rato que se conecte Manuel con el tema de las comunicaciones. Manuel Vázquez, del huracán, ha afectado tremendamente pues sobre todo las zonas en las que él es de Guerrero, entonces ha tenido problemas. Esperemos que logre conectarse ahorita en un ratito. Por cuestiones de tiempo, la magistrada Eva Barrientos tiene que desempeñar una comisión en Campeche. Todos sabemos el tema de Campeche, cómo está, y le agradecemos mucho que pues se dé el tiempo, porque pues básicamente está por volar, como literalmente está por volar. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Discúlpenme, estoy desde el aeropuerto, espero que no haya mucha interferencia. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial, por la invitación para participar en el ciclo de conferencias sobre temas relevantes de derecho electoral, en específico en esta mesa de diálogo sobre la consulta previa a pueblos y comunidades originarias. También me es muy grato compartir esta mesa de diálogo con una de mis grandes amigas, Rita López Vences, quien tiene un amplio conocimiento sobre los pueblos y comunidades indígenas, además de ser una persona defensora de los derechos humanos de nosotras las mujeres. Un gusto estar contigo, querida amiga. Asimismo, saludo al licenciado Manuel Vázquez Quintero, abogado comunitario de Ayutla de los Libres, y a nuestro moderador, desde luego al doctor José Ramón Narváez Hernández, investigador y un gran académico integrante de la Escuela Judicial, a quien felicito por la organización de esta mesa y también agradezco desde luego haberme incluido en esta mesa. Muchísimas gracias, José Ramón. Y bueno, qué mejor manera de seguir conmemorando el pasado Día Internacional de los Pueblos Indígenas que con un tema paradigmático, una mesa de diálogo vista desde diferentes enfoques en la que se resalta la importancia de la identidad cultural, se reflexione sobre las grandes desigualdades estructurales en las que viven los pueblos y comunidades indígenas, y también se señalen los avances que existen en la protección y respeto de los derechos humanos. Es importante, desde mi punto de vista, identificar que en todo el mundo hay más de 476 millones de pueblos indígenas que están distribuidos en 90 países, lo cual representa un 6.2% de la población mundial. Tan solo en México, según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, indican que el 6.1% de hombres y mujeres de 3 años y más hablan alguna lengua indígena. Es decir, más de 7.300.000 personas de esta cantidad. Además, cabe destacar que la mayor población indígena se centra en las entidades federativas de Oaxaca con el 31.2%, en Chiapas con el 28.2%, en Yucatán el 23.7%,
en Guerrero con 15.5% y Quintana Roo con 11.7%. Es decir, que en la tercera circunscripción plurinominal de la cual formo parte en la Sala Regional Jalapa, es donde existe la mayor población indígena. Sin embargo, aunque los pueblos indígenas sean numerosos, debemos ser conscientes que todavía se encuentran bajo la autoridad última de los gobiernos que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos. Esto se debe a que la misma sociedad los relegó por prejuicios discriminatorios relacionados, desde luego, con la pobreza, falta de alfabetización, enfermedades, color de piel, entre otras categorías sospechosas que permitieron a los gobiernos decidir deliberadamente sobre sus derechos, tierras, pertenencias, propiedades, etcétera. No obstante, en la historia de México, que voy a ser muy concreta por cuestiones de tiempo, resulta relevante que a partir del año de 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y derivado, desde luego, de los acuerdos de San Andrés, es cuando se impulsaron los derechos indígenas hacia el centro de la agenda política y legislativa en nuestro país. Ya en el 2001 se dio la trascendental reforma, si recordamos, del artículo 2 de nuestra Constitución, al reconocer a México como un país pluricultural, estableciendo que la nación tiene una composición sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En esta reforma resultó relevante, como ustedes ya bien lo saben, mis compañeros de la mesa son expertos, para el reconocimiento del derecho de la consulta previa de los pueblos indígenas, la elaboración de un plan nacional de desarrollo y de los estados y municipios. Todo ello en virtud de los acuerdos de San Andrés y la ratificación que el Estado mexicano con el convenio del 169 de la OIT. Ahora bien, en cualquier caso, el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada actualmente está cobrando gran importancia en la agenda política de nuestro país, sobre todo en proyectos que se desarrollan en territorios indígenas, ya que la consulta es un derecho fundamental y un principio que se erige como un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las entidades indígenas a fin de garantizar su continuidad como un grupo social. En este orden de ideas, el sentido de mi participación está dirigido fundamentalmente a platicarles un poco de los casos en materia electoral sobre la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas y cómo ésta ha evolucionado hasta los tiempos que nos encontramos actualmente, es decir, en tiempos de pandemia. Puntualizaré que el derecho a la consulta previa, libre e informada constituye una garantía de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones que les afectan o que pueden llegar a afectarlos y cuyo respeto pleno es crucial para lograr una protección efectiva de sus derechos. Esta interpretación, como ustedes bien saben, deriva del artículo 6 del convenio número 69 de la OIT, el cual establece que los gobiernos están obligados a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, así como establecer los medios en los cuales puedan participar y que la organización debe efectuarse de buena fe y de una manera apropiada para poder llegar a acuerdos. En este mismo sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disculpen, creo que no se va a oír, sí. Disculpen, me interrumpo tantito. Gracias.
Bueno, les comentaba que el Tribunal Electoral ha emitido la jurisprudencia 37 de 2015 de rubro consulta previa a comunidades indígenas debe realizarse por autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno cuando emitan sus actos susceptibles de afectar sus derechos, la cual vincula a todas las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno. Esto es, las autoridades deben realizar consultas a las comunidades indígenas que correspondan cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente. Debo destacar que antes de la emisión de esta jurisprudencia se establecieron 3 casos relevantes relacionados con la reivindicación del derecho a la consulta en materia electoral, en los cuales en 2 se buscó restituir un régimen de usos y costumbres a partir del establecimiento de autodefensas y políticas comunitarias, y en el restante el objetivo versaba en la distritación territorial que cambiaba de distrito a un municipio, con lo cual se desintegraba una comunidad indígena. Me refiero a los conflictos suscitados y muy conocido el caso, desde luego, de Cherán, Michoacán, San Luis, Acatlán, Guerrero y Santiago, Jimiltepec, Oaxaca, respectivamente, de los cuales hablaré muy general porque cada uno de estos asuntos requeriría, desde luego, una plática. En el caso Cherán, Michoacán, ante una ola de violencia, como ustedes bien lo conocen, provocada por el crimen organizado, surgió una agenda para expulsar a los policías municipales y desconocer tanto a las autoridades municipales como a los partidos políticos del municipio, a fin de unir a la comunidad ante una amenaza común, por lo que los integrantes del pueblo solicitaron al Instituto Electoral de Michoacán celebrar sus elecciones de acuerdo con sus usos y costumbres y, bueno, desde luego, incluyendo la consulta previa informada. Sin embargo, en aquel momento el instituto dijo que no era competente porque se trataba de un caso sobre control de constitucionalidad. Sin embargo, como ustedes bien saben, esta resolución fue revocada por la Sala Superior, la cual reconoció el derecho a la libre determinación para que los pueblos y comunidades indígenas puedan determinar cuál es el régimen por el cual quieren elegir a sus autoridades. Entonces, ese es uno de los precedentes más importantes en nuestro país. En este precedente se garantizó para los habitantes de Cherán la consulta previa e informada y se estableció un criterio interesante respecto a que incluso la consulta previa e informada se debe llevar a cabo no solamente en decisiones tomadas por entes ajenos a la comunidad indígena, sino también cuando las solicitudes provengan de los propios habitantes de la comunidad a fin de garantizar este derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Rápidamente, respecto al caso de San Luis Acatlán, Guerrero, sucedió algo parecido a Cherán, ya que también el pueblo se organizó ante una ola de violencia para establecer un sistema comunitario de seguridad y justicia basado en sus usos y costumbres. La diferencia consiste en este caso en que el conflicto era un conflicto entre la propia comunidad, ya que se crearon 2 grupos. En este contexto, y bueno, transcurriendo el proceso electoral de 2012, un ciudadano acudió al Instituto Electoral de Guerrero para realizar una petición a fin de elegir a sus autoridades en diversos municipios a través de usos y costumbres, con más de 100 actas firmadas. Bueno, el caso es que la Sala Superior también determinó que en este caso también era necesario que se llevara
una consulta previa e informada a esta comunidad. Se determinó que el derecho a la consulta conllevaba, y es importante por eso este precedente, porque en este precedente se establece que la consulta conlleva varias consecuencias, como el desarrollo de mecanismos de consulta efectivos, cumpliendo estándares internacionales, el entendimiento de que no existe una forma única o fórmula única para efectuar una consulta y que depende de las circunstancias de cada o contexto de cada comunidad. Por ello es que en este caso estableció una ruta para garantizar el derecho a la consulta, en la que el Instituto Electoral debía llevar a cabo consultas para establecer si la mayoría de la población estaba de acuerdo con celebrar elecciones con base en sus usos y costumbres, por lo que debía emitir lineamientos para la implementación de las consultas mediante asambleas comunitarias después de una difusión exhaustiva de las convocatoria. En este asunto, como ustedes pueden ver, encontramos los primeros acercamientos al establecimiento de directrices para llevar a cabo una consulta previa, libre e informada para los pueblos y comunidades indígenas. Por último, encontramos el caso de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, siendo de los temas más relevantes en cuanto a la distritación electoral. Aquí el Instituto Nacional Electoral realizó un primer escenario de distritación del estado citado, no obstante, omitió incluir a Santiago Jamiltepec en uno de los distritos electorales, lo que ocasionó que el INE recibiera diversas peticiones para ello. En consecuencia, volvió a realizar un nuevo proyecto de distritación, pero con la colaboración de diversas autoridades y además también con partidos políticos. Si bien el Instituto Nacional Electoral efectuó estos trabajos para determinar la nueva distritación o geografía electoral en colaboración con distintas autoridades, y el Consejo, además también a través, consultando al Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, lo cierto es que no realizó una consulta a los pueblos mixtecos ni con la autoridad municipal de Jamiltepec, por lo que la Sala Superior determinó que al no haberse hecho esta consulta, y además que esta distritación podría dividir a la comunidad, esta comunidad mixteca, resultaba necesario realizar la consulta. Por lo tanto, se ordenó al Instituto Nacional Electoral emitir una nueva determinación con la determinación o delimitación distrital local para el estado de Oaxaca, en la que se considerara al municipio de Jamiltepec como parte del Distrito Electoral Local 22, con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional, a fin de garantizar la integración de distritos electorales con municipio de población indígena, sin afectar, desde luego, la conformación de los distritos cuya demarcación territorial no fue controvertida. En conclusión, los tres casos que les acabo de platicar son precedentes relevantes para la construcción del derecho de la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas, ya que en primer lugar se reconoce la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho. Y en segundo lugar, se estableció de manera general una ruta para la implementación del ejercicio de consulta en materia de pueblos indígenas. Y por último, se amplió el derecho a la consulta, inclusive para la distritación electoral. Estos precedentes permitieron que en el año 2016 el INE aprobara el protocolo para la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación electoral en colaboración con la CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En dicho protocolo se fijaron 6 pasos claves y que hoy en día han servido como referencia para todos los institutos electorales locales en materia de consulta para los pueblos y comunidades indígenas. Estos pasos fijaron una fase preparatoria, una fase informativa,
una fase de socialización de la información con los pueblos y las comunidades indígenas, una fase ejecutiva y bueno, y también una fase de evaluación técnica de las opiniones y una fase de conclusión y entrega de la distritación. Posteriormente, me resulta importante destacar que el 20 de abril de este año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ya aprobó el proyecto de la Ley General de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, misma que no ha sido aprobada todavía por el Senado y en la cual ya se establece un protocolo general y no solo una temática específica o emitido exprofeso para un proceso consultivo en específico. Estas fases, ahorita se las voy a leer, y finalmente retoman las fases establecidas en los precedentes de los que le hablé hace rato. Establecen nuevamente una fase preparatoria, una fase de acuerdos previos, una fase informativa, una fase deliberativa, una fase consultiva, una fase de ejecución y seguimiento. Como ven, a la luz de todos estos avances que les he comentado, en donde se ha mejorado la implementación de la consulta previa e informada y donde ha quedado constancia de que se trata de un proceso muy complejo y largo, es evidente que hoy en día, ante el contexto de pandemia generada por el virus COVID-19, se ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades existentes en nuestra sociedad, afectando de manera desproporcional a las poblaciones de todo el mundo, que ya sufrían pobreza, enfermedad, discriminación, incluso inseguridad financiera. Desde esta perspectiva, los pueblos y comunidades indígenas también han sufrido por esta pandemia. Es por ello que ahora existe la dificultad de realizar justamente las consultas previas a los pueblos y comunidades indígenas, ya que como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 1 de 2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, ante el riesgo inminente que pueda ocasionar la realización de consultas previas para la salud de los pueblos y comunidades indígenas, los estados deben abstenerse de promover iniciativas legislativas durante el tiempo en que dure la pandemia por COVID-19. Es decir, ahorita, aparte de que había un retraso en esta atención a los pueblos y comunidades indígenas, en estas consultas previas informadas ahora con COVID, pues esto prácticamente está ahorita paralizado. Sin embargo, bueno, ha habido instituciones que con la buena intención han tratado de reglamentar disposiciones en favor de pueblos y comunidades indígenas, y menciono que han tratado porque al final estas disposiciones pues han sido poco eficaces, pero bueno, se reconoce que ha habido esta intención. En este caso, quiero destacar que el Instituto Electoral de Oaxaca justamente implementó una acción afirmativa para que las personas indígenas se postularan a una candidatura independiente para el cargo de diputaciones locales y para concejalías de ayuntamientos. Para ello estableció una serie de requisitos como presentar un acta de asamblea en la que constara que fue postulado o avalado por su comunidad para participar a través de la figura de la candidatura independiente. Ante esto fue impugnado por diversas personas ante la Sala Regional Jalapa y se determinó revocar esta determinación porque se consideró que no se había consultado si era realmente a través de una asamblea que los pueblos y comunidades indígenas querían elegir a una candidatura indígena, pero además porque en el marco de la pandemia, pues era poco difícil que las comunidades indígenas llevaran a cabo asambleas para elegir a sus candidatos independientes. Sin embargo, bueno, la Sala Superior no compartió este criterio, revocó la sentencia de Sala Jalapa y dijo, bueno, que finalmente esto garantiza la participación de los pueblos y comunidades indígenas.
Aquí, pues, desde luego que entra en ponderación el derecho de la consulta previa e informada, de realizar estas asambleas respecto al tema COVID, que fue sobre todo lo que se planteó en la Sala Jalapa, que no era posible hacer estas asambleas para elegir a las candidaturas independientes. Y además que consideramos que los pueblos y comunidades indígenas eran quien tenía que decidir cuál era su institución, cuál era su autoridad tradicional que debía decidir quién era una candidatura independiente. También ahorita en el ámbito de la pandemia se me viene a la mente lo sucedido en la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral, en el que se revocó por medio de un expediente el acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se terminó realizar mediante asambleas virtuales la consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad respecto a la determinación de las circunscripciones para elección de concejalías dentro del proceso electoral que se acaba de llevar a cabo. Ello en virtud de la pandemia. En este caso, la Sala Ciudad de México refirió que el instituto no tomó en cuenta las circunstancias fácticas sociales y culturales que los referidos pueblos, barrios y comunidades, haciendo inadecuado e inaccesible el diseño para la población a la que se dirigía. Es decir, considero que como son personas que no tienen acceso a este tipo de medios de comunicación, pues que no era posible llevar a cabo a través de, por internet, esta consulta. Bueno, pues finalmente, como les digo, era una buena intención, sin embargo, la sala regional Ciudad de México determinó que no era posible. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que finalmente no se está desarrollando en esta época el derecho a la consulta, sin embargo, bueno, siguen acciones que pudieran estar afectando a los derechos de las personas indígenas. En este mismo sentido, como ustedes saben, la Suprema Corte ha declarado inconstitucionales diversas reformas a leyes electorales locales por no haber hecho una consulta previa e informada. En este contexto, debemos plantearnos de qué manera se puede garantizar el derecho a la consulta previa e informada durante esta pandemia, sin afectar desde luego el derecho humano a la salud de los pueblos y comunidades indígenas. Ello en virtud de que cualquier actualización legislativa en la que se plantee ampliar los derechos humanos de los pueblos indígenas no puede ahorita estancarse debido a la pandemia. Es decir, si se plantea algo para proteger, para ampliar algún derecho, pues ahorita finalmente no se está procediendo a esto por el tema pandemia. Es por esto que es necesario, desde mi punto de vista, replantear los mecanismos existentes hoy a fin de hacer compatible el derecho a la consulta previa, libre e informada, y también con este tema de la lamentable pandemia que estamos viviendo. Pues de otra manera, se estaría generando un estancamiento respecto a las medidas que se planean implementar a favor de los pueblos indígenas. De primera mano, yo podría pensar que si se planean hacer consultas virtuales, pues llevar los mecanismos necesarios para que estas sean una realidad, es decir, un internet para todo el país, que es lo que se necesita realmente, o sea, que todos estemos conectados. Para eso se necesita obviamente una inversión económica fuerte, pero eso sería lo ideal. O bien realizar desde luego una agenda de las y los integrantes de los pueblos indígenas para que ciertas personas acudan a la votación en distintos horarios a fin de no afectar el derecho a la consulta. Pero esta situación es sin duda alguna, pues está en manos de diferentes instituciones encargadas de realizar este ejercicio. Sin embargo, nosotros desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre velaremos para que la consulta previa, libre e informada sea llevado a cabo, desde luego sin afectar los derechos humanos de los pueblos originarios. Sería cuanto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, magistrada. Pues digo, sería interesante igual cruzar algunas preguntas, algunas cuestiones, pero entendemos la situación y entonces no creo que no abusamos del tiempo y mejor que estar tranquilos, ¿no? Que tomes bien tu vuelo y todo eso. Y fue muy claro, entonces, y además nos permitió un marco muy integral sobre el tema. Muchas gracias y buen viaje. Perfecto, bueno. Pues, de hecho, bueno, ya no por los tiempos no pude leer su síntesis curricular, pero bueno, es de todos conocida la magistrada Eva Barrientos. Además es de casa, ¿no? Entonces, igual en internet está disponible su síntesis. Pero ahora, pues vamos mejor a aprovechar que tenemos a una experta aquí para comenzar el tema. Yo la verdad es que me quedé picado por lo que decía Eva, porque claro, o sea, digamos, como muchas veces sucede en México, falta que lo apruebe el Senado, pero está el marco legal, está una serie de instituciones que están dispuestas para eso, pero sigue habiendo una falta de cultura y de conocimiento sobre este tema terrible, ¿no? Y desgraciadamente con esta idea de que es solo un requisito, entonces termina por no ser previa, ¿no? Entonces, si hubiera realmente una convicción, creo que eso es lo que me invitó o me llevó a convocar este foro, ¿no? Una convicción real, ¿no? Por estas cuestiones, entonces llegaríamos a concebirlo esto como una, yo diría, base de todo de nuestro sistema legal y nuestra democracia. O sea, si ustedes lo piensan, todo debería de ser consultado. O sea, o sea, ¿cómo es que vamos a vivir en un derecho que no conocemos, ¿no? O sea, en teoría, todo el derecho, o sea, si lo llevamos a una reducción al absurdo, como se dice, tendría que ser consultado para que en realidad fuera democrático. Pero bueno, me quedo con estas reflexiones y vamos a dar el paso a la experta mejor para que yo no esté aquí elucubrando. Entonces, tenemos aquí a Rita Abel López Vences. Ella es licenciada en Derecho con maestría concluida en Derecho Constitucional, especialista en Gobierno, Desarrollo Local, Alta Gerencia Pública y en Políticas Públicas con perspectiva de género. Se ha destacado en impulsar y promover los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, así como del colectivo de la diversidad y de las mujeres, por lo que ha sido invitada como especialista en distintos foros a nivel nacional e internacional, organizados por instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Flaxo, el INE, este propio tribunal, Democracy International, la UNAM, instituciones electorales de Costa Rica, Paraguay y Ecuador. Es autora de diversos artículos en revistas especializadas y obras de investigación. Fue consejera electoral, fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca. Actualmente es directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad AC y catedrática en la Universidad La Salle de Oaxaca. Bienvenida, Rita. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Mil gracias, doctor Narva, es un gusto y la verdad yo estoy como muy emocionada porque creo que la segunda vez, ya tiene muchísimo tiempo que coincidimos en alguna mesa y desde hace mucho tiempo que veo todo lo que haces y las mesas que organizas y en las que participas, digo, ya nos hace falta estar en una mesa con el doctor Narváez. Entonces, me emociona mucho la invitación y le agradezco con mi corazón. Y bueno, pues también el agradecimiento se extiende a toda la escuela judicial, que también es un honor estar aquí. No me la creo. Muchísimas gracias. Pues, y luego aparte con este tema que es de gran relevancia y que, bueno, aparte ya la increíble explicación que ha dado ya la magistrada Eva, una amiga querida también, y bueno, y con mucha conciencia también sobre estos derechos, pues bueno, tengo aquí como un enorme reto de mantenerme en este tema que aparte me da como para diferentes lados, entonces ahí disculpen si toco como diferentes cosas, son auténticas reflexiones en las que siempre entro con este tema que es tan necesario, tan importante
y que todas y todos tenemos de alguna forma una responsabilidad dentro de la consulta, y empiezo también afirmando lo que bien decía el doctor Narváez, ¿no? Todos se nos tendría que consultar a todo mundo, y en ese sentido, esto lo vieron las personas de pueblos y comunidades indígenas desde hace mucho tiempo, y de esta necesidad de expresar desde su cosmovisión cómo afectaban estas decisiones públicas su vida, ¿no? Y bueno, obtuvieron tampoco de la noche a la mañana, sino con de verdad una gran lucha que han ellos emprendido, y que siempre se les agradecerá que no desistan ante todos los obstáculos que tienen, pues que no desistan de sus planteamientos, y que bueno, a nivel internacional es donde van obteniendo como los primeros avances bien, bien importantes y significativos. Y que bueno, también es importante decir que una cosa es que se enuncien ya en un instrumento internacional, luego que un país también los asuma, y luego pues que se garanticen y se respeten, ¿no? O sea, en todo eso va implicando una lucha distinta, y bueno, también es un camino pues bastante con muchos obstáculos todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre mi reconocimiento y agradecimiento por esa lucha de los pueblos y comunidades indígenas. En realidad, pues, yo lo que les platiqué el día de hoy también tiene que ver desde mi visión de las cosas, desde un plano en el que solamente me han permitido observar, escuchar, ¿no? También tiene mucho que ver con esta postura de también tener como esta conciencia de que hay otras culturas que son importantes, que tienen un conocimiento, y también desde ahí hago como este análisis de la ley, ¿no? De la ley, de la posible ley de consulta, y de este tema tan importante. No es que yo sepa sobre el tema, como lo ven también, o la forma, la experiencia en que lo viven los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, incluso, ¿no? Es un poco pedir el respeto para esta lucha que ellos obtuvieron, para desde esta visión poderles compartir estas reflexiones. Entonces, bueno, pues yo igual inicio con este reconocimiento de la consulta previa, que se vuelve uno de los ejes principales del convenio 169 de la OIT, y que, bueno, pues establece como un instrumento internacional de gran importancia, pues justo la consulta previa, libre e informada, ¿no? El tema que hoy nos ocupa era consulta previa, pero todo esto toca también los otros dos aspectos, ¿no? El que sea libre y que sea informada. Y tiene que ver con resolver como todos estos conflictos que surgen cuando se toma una decisión que impacta, que pasa por territorio, por derechos, por espacios de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y hay un conflicto ahí jurídico, político, económico e incluso social, que pues se pasaba de largo, ¿no? Por mucho tiempo esto pasaba a los pueblos y comunidades indígenas. Solamente se tomaba una decisión, se aprobaba una ley, y los pueblos y comunidades podían decir, oiga, pero no se puede, miren, no hay agua, miren, esto nos afecta de esta forma, y simplemente no había un canal para escuchar, ¿no? Era como, pues es el progreso y tú no podrías hacer más, ¿no? Ya se tomó la decisión, y no había canales de esta escucha, de tomar en cuenta esta visión. Y esto surge, bueno, tampoco es pues que solamente esto era así y nada más, tiene un origen también desde, pues desde la colonia, ¿no? Los españoles, cuando llegan a México, pues es este choque de culturas que llevó a poner como en la mira todo lo que había ya en el continente americano, a quitarle como el valor, a tener como una, una forma de verlo como bárbara, ¿no? No se partía como desde un conocimiento, ni tampoco había intención de conocer, ni de profundizar, ni de preservar algunas cosas, ¿no? El asunto de la colonia era eso, transformar lo que ya había, y volverlos como, o que se tomaran cosas de España y de las costumbres de allá, y todo lo demás pues no se valorara, ¿no? Y a los indígenas,
a las y los indígenas los empiezan a considerar no como los esclavos, ¿no? Que no eran humanos o que no estaban considerados en esta categoría de humanos, pero sí como seres, hay algún documento, ahora no recuerdo cuál es, pero leía que decía que son como niños, ¿no? No tenían como una conciencia de maldad, y entonces decían pues que necesitaban de su tutela, ¿no? Y entonces ellos les iban a decir lo que era bueno, lo que era malo, y los iban a tener bajo su tutela, porque pues había que educarlos, había que enseñarles. Y entonces, bueno, eso por supuesto que derivó en muchísimos abusos, y esto de alguna forma ha dejado unas secuelas muy profundas, ¿no? En todas y todos. Porque todavía todas estas políticas públicas con todo, y ya nuestro México independiente y después de la revolución, sigue habiendo como esta idea de ver todo lo que implicaba a las y los indígenas, pues que era parte del retraso, ¿no? Que eso nos mantenía en un retraso, que complicada la lengua, que cómo era posible que siguieran haciendo ciertas cosas. Entonces, y había políticas públicas encaminadas a sacarnos de ese retraso, ¿no? Y entonces eso implicaba que pues se llevaran normas de pueblos y comunidades indígenas, instituciones, autoridades, o alguna forma de organización colectiva que estaba ahí, que aparte que en ella creían, que tenía una serie de valores, principios y también sabiduría, ¿no? Y también había conocimiento, pero eso no importaba porque estaba como esta idea fija de que eso era retraso, y entonces las políticas públicas se iban encaminadas a quitar, y entonces no había que consultarles, y aunque ahora ya eran mexicanos gobernando México, seguía viendo esta cuestión de que había que enseñarles y había que sacarlos de esta condición. Y entonces no había que consultarles nada, ¿no? Los que sabían eran, pues los que ya habían estudiado, los que conocían, ¿no? Y nada que consultar, y que ayudarlos a salir. Entonces, seguimos todavía arrastrando mucho de eso, y por eso a mí se me hace tan significativa que se haya reconocido este derecho pleno como este derecho a la consulta previa, porque es justo esto que por muchos años se negó, y que hay mucho que conocer y hay mucho que entender de cómo este choque de culturas impacta, y a ellos los ponen en un gran riesgo, a ellos y ellas los ponen en un gran riesgo y en grandes desventajas. Y entonces, pues está genial que haya una consulta, ¿no? Si a todos nos gustaría que nos consultaran, como dice el doctor Narváez, ¿no? Yo que me consulten, si van a poner un poste enfrente de mi casa, si van a abrir un bar, lo que sea, me gustaría que me consulten, y cómo eso me afecta, me beneficia. Y aún así todavía les ven ahí como problemas para la consulta, ¿no? Pues imagínense, por ejemplo, la comunidad indígena en la que su percepción, sus condiciones, tienen también otras cuestiones que los impacta profundamente, ¿no? Que tienen mucho que ver con sus creencias, pues con su forma de vida, ¿no? Hay este reconocimiento justo que también hace la OIT, es reconocer también su cosmovisión basada en relación con la tierra y el territorio en donde habitan, ¿no? Entonces, esto va como muy ligado a los pueblos y comunidades indígenas. El asunto de la tierra, a veces los árboles, un río, no solo es el río porque da agua, ¿no? Hay una cuestión de que es sagrado, y una serie de historias que se pueden construir con ello, que pues al tomar estas decisiones de manera tajante, pues a nadie le importaba que ahí se estuviera yendo hasta una creencia o un valor dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario también tener este reconocimiento de todo lo que implica la tierra y el territorio para pueblos y comunidades indígenas. Se necesita para su supervivencia, y esto lo han reconocido los instrumentos internacionales, se necesitan para su supervivencia cultural, física, religiosa e incluso espiritual, ¿no? Hasta allá llega el reconocer esta cosmovisión.
Entonces, junto con este derecho a la consulta, que también va muy ligado al derecho de la participación de pueblos indígenas, pues se reconoce que esta consulta también tiene que ir direccionada hacia situaciones que les impliquen una afectación, ¿no? Y también este derecho es un reconocimiento que se han ganado los pueblos y comunidades indígenas y que les da esa posibilidad de definir sus prioridades, ¿no? Y de desarrollarse. Y creo que es una gran oportunidad para todos nosotros, además, conocer eso que por muchos años no les permitieron explicar, comentar, también nos abre como esta posibilidad a tener esta visión multicultural y tener esta conciencia de que podemos habitar este mundo de manera respetuosa y en condiciones igualitarias, ¿no? Porque abre como de, caray, ¿no? Pues ya entendí que el asunto es mucho más profundo que nada más el hacer, de verlo como una necedad, ¿no? Porque mucho de esto que cuidaban, que protegían pueblos y comunidades indígenas, se veía como algo, ¡ay, qué necedad!, ¿no? Si ya les explicaron qué, ¿no? Entonces, todavía hace poquito, fíjense que tuve en una plática con un compañero abogado y me decía, es que yo no entiendo por qué este pueblo no quiere poner, creo que era una minera, si mal no recuerdo, y si ya les dijeron que les van a poner una escuela, ¿por qué se niegan al avance del pueblo si van a poder los niños ir a la escuela? Y entonces yo era así como de, oye, pero es que hay que escuchar lo que ellos tienen que decir, ¿no? Tú no sabes que una escuela, cuando no tengan agua en 5 años, tampoco les va a servir de nada. Se van a terminar yendo de ahí si se les acaba el agua. Si no se les garantiza que se van a cuidar, que va a tener una reserva de agua, que se van a tomar algunas cosas, la inseguridad que puede llegar a su comunidad, no puedes plantear en que le estás haciendo un favor, sino escuchar cuál es la problemática y en la medida, pues a lo mejor llegar a un acuerdo, que creo que ese es el objetivo que se busca de una consulta. Y entonces, a final de cuentas, creo que hay que verlo de esta forma. Es un choque de culturas, que justo esta consulta nos puede dar esta oportunidad de sensibilizarnos todas y todos y de comenzar, ¿no?, a entender un poco más este pensamiento y ver cómo también dejamos de seguir destruyendo o pasar por alto como su forma de ver la vida. Creo que nos ayudaría mucho a aprender también de su visión. Bueno, creo que lo importante de la consulta, que coincido con todo lo que decía Eva, creo que para las instituciones esto va a implicar un profundo respeto, más allá de lo que contenga la ley, me parece que sí implica un profundo respeto para los pueblos y comunidades indígenas. Se necesita esta conciencia de la cosmovisión, de la forma y de vida y lo importante que son sus recursos para los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, se requiere una escucha sensible y auténtica, porque no podemos pensar en la consulta, como también decía el doctor Narváez, como un trámite. Ya vamos, tomamos fotos, ponemos el templete, les decimos que es por su bien, que firmen y vámonos, ¿no? De hecho, me tocó estar en alguno de estos foros de la ley y recuerdo que había como una actividad y entonces les expusieron como los temas y la gente estaba hablando, participando y de repente gente que estaba organizando llegó y les dijo, ya tenemos que cerrar 2 intervenciones y ya se acaba. Y entonces me encantó porque la gente se paró y les dijo, espérense, o sea, esto es un ejercicio de consulta y no nos pueden decir que hay un formato y que hay un tiempo. Nuestra consulta, si nos están consultando es para que escuchen todo lo que se tenga que decir. No es para la foto, no es porque alguien va a venir a clausurar. Si esto requiere tiempo, días, horas, tendremos que hacerlo así. Me encantó su respuesta. Pues por supuesto toda la gente se paró en ese mismo sentido y sí, pues los que estaban organizando dijeron, sí, adelante, ¿no?, hasta que termine el último de participar. Entonces no podemos verla así como un trámite de así, 2 horas ya y rapidito, y aparte si mi objetivo es que acepten esto, todo el tiempo diles que esto sí va a ser y aunque se hagan promesas falsas, ¿no?
no podemos verlo de esa forma. Por eso hablo que esto implica un profundo respeto. Y esta capacidad de escucha auténtica, de verdad, de sentarse y decir, a ver, ¿cuál sería el problema? ¿Qué se puede hacer? Y ir tomando acuerdos. Yo creo que también ellas y ellos están en la disponibilidad de avanzar, pero sin una escucha auténtica a resolver problemáticas que de verdad les están inquietando, afectando, pues la verdad es que se convierte solo en un trámite. Y las instituciones no tienen que ir con esta idea de vamos a convencerlos, vamos a sacar el acuerdo, vamos a ganar, ¿no? Que tenemos en la visión occidental, es como muy de, sí, ya les ganamos, ¿no? Entonces, por eso se requiere un profundo respeto, ¿no? Con mucho respeto, entender que es un asunto de culturas y sí se requiere esa sensibilización. No verlo desde la jerarquía, quitar a quien le toque ir a estos espacios, tampoco llegar como el asunto de que yo soy el que tiene el conocimiento, ¿no? Espérense, no, yo les voy a explicar porque la Constitución en su artículo tal dice, ¿no? O sea, es ponerse en un nivel igualitario, ¿no? Y explicar de acuerdo a sus interpretaciones, buscar quien interprete, el asunto del idioma, de la lengua también es muy importante. Entonces hay que revisarlo desde ahí. Y esas cosas luego se nos van porque se quedan como más bien en el trámite, pero creo que esto es más que necesario, ¿no? Quienes hagan estos trabajos tienen que hacerlo desde esta visión. A los pueblos y comunidades indígenas creo que ellos lo sabrán mejor, pero desde lo que puedo percibir en algunos casos, que también implica una gran responsabilidad de gobernanza, ¿no? O de autogobierno, es el no permitir factores externos en estos procedimientos de consulta, ¿no? No permitir que otras cosas se cuelen más allá del asunto del que se vaya a consultar. Y en ese aspecto hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque siempre se puede politizar, hay partidos políticos interesados también en alguna cosa, empresas, incluso problemáticas con otras poblaciones o problemáticas incluso internas de la propia comunidad pueden ser cosas que se quieran resolver a la par de una consulta específica. Entonces, yo creo que pueden también ocupar muy bien estos espacios y aprovecharlos, pero siendo como también muy objetivos y no permitir que los factores externos descompongan o desvirtúen una consulta, ¿no? Que los mantenga unidos y auténticamente informados para poder tomar una decisión. Y a la sociedad también tenemos una gran responsabilidad que hoy quiero compartirla y que ahí sí como de manera interna también la suman, ¿no? Porque también esto va a ser muy común, verlo en las noticias, verlo en redes sociales, que se hace la consulta en tal lado, ¿no? Y entonces también tenemos que ver a nuestras comunidades con mucho respeto, ¿no? No se valdría que se critiquen intervenciones, todavía y dolorosamente pasa mucho, ¿no? Yo lo he visto en redes sociales, el que la gente se burle de las costumbres de pueblos y comunidades indígenas, de su forma de vestir, de su aspecto físico. Yo por ahí para una capacitación que tengo de mujeres indígenas, tengo la captura de tweets que escribieron para Marichuy cuando era precandidata independiente y que le ponían, ¿no? ¿Por qué no está haciendo pozole? ¿Por qué no la llevan a limpiar? ¿No? Como estas insultos que suponían que ella no era una mujer preparada por su aspecto físico. Y todavía de eso hay mucho en México, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer conciencia de eso y que ante la difusión que se pueda dar estas consultas, nos toca observar con mucho respeto y cuidar mucho nuestros comentarios, ¿no? Que no sean con discriminación, que no sean de burla, porque hay que respetar estos procesos que para ellos son muy importantes y de eso depende incluso su supervivencia, el preservar su cultura, ¿no? Entonces, creo que también ahí tenemos que tener una gran conciencia y también nos toca ser muy respetuosas y respetuosos. Entonces, como algunas de las cosas que desde mi punto de vista creo que hay que tomar en cuenta, más allá de la ley, más allá de lo establecido que ya está esta consulta, son cosas que
que vale mucho la pena valorarlas e implementarlas, ¿no? Aunque no vengan así específicamente en la ley. Bueno, y ahora, ¿cómo se ande bien de tiempo? Sí, ¿verdad? Sí, 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 Rita. Estamos escuchando con mucha atención. Muchas gracias. Bueno, pues ahora quiero hablarles de un par de casos, también para, que también aquí tengo organizados para compartirlos, pues ya que yo soy originaria de Oaxaca, donde 417 municipios se rigen bajo su propio sistema normativo indígena, imagínense ustedes, de 570, 153 solamente es por partidos políticos y el resto por su propio sistema normativo indígena. Entonces, en esta parte me parece que ha estado mucho más visibilizado este tema, y la consulta, pues incluso aquí en Oaxaca ya existió una ley, ¿no? Mucho más rápido que la federal, y no fue tampoco algo así como bondadoso, ¿no? Que surgió del Congreso local, no. También hubo que ahí promover un juicio, se presentó un amparo ante la omisión legislativa, ya que la consulta fue reconocida, me parece, hacía más de 15, 18 años aquí en Oaxaca, en la Constitución, pero no se había legislado al respecto. Entonces, hasta enero del 2020, miren, todavía se logró antes de la pandemia, se aprobó. Y creo que hubo un buen trabajo hecho por las y los legisladores. También mucho tiene que ver que hay legisladoras y legisladores. Bueno, en principio que son más mujeres que hombres. En segunda, que también hay muchas de ellas que son de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, pues aprobaron esta ley. Me parece que fue un buen ejercicio. Hay quienes han criticado que no estuvo del todo bien, que faltaron algunos otros foros, pero creo que lo principal fue que sí hubo convocatorias abiertas para que las comunidades participaran y entonces se les preguntaban. A mí me A ver, espérame tantito, Rita. Julio César Estrada, tienes abierto el micro. Así. Listo. Ay, sí, porque hace ratito con Eva creo que era más bien el aeropuerto. Pero aquí sí creo que no, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, no te preocupes, Julio. Entonces, pues es un principio, ¿no? O sea, por pura lógica, el asunto de consultar, la ley de consulta, pues es un buen ejercicio, ¿no? Entonces, hubo foros, muchos, y me tocó, fui invitada a, cuando la última versión, cuando se presentó la última versión, fue en el Congreso, en la sala de sesiones del Congreso, y inició con un ritual indígena donde dimos gracias, maravilloso, y bueno, y nos explicaron como toda también la mecánica, y entre ella pues también hubo un gran trabajo de traductores e intérpretes indígenas, y bueno, pues les digo, toda la consulta y el trabajo que se hizo, se hicieron algunos foros en Oaxaca, en otros se fue a las comunidades, entonces me parece que fue un buen ejercicio. Les digo, tampoco surge como de una iniciativa de su corazón, pero bueno, se cumple con esta sentencia, y pues en Oaxaca actualmente ya hay una ley que se hizo, la ley de consulta, consultando, que eso me parece una muy buena práctica, ¿no? Y bueno, justo tuve la oportunidad también de participar en algunas actividades de la ley, de la propuesta de la ley general que se está, bueno, ya se concluyó los trabajos allá en el Congreso Federal, también muy bien organizada y bien importante. Ahora que hubo por primera vez elecciones de manera incluyente, ¿no? Por visibilizar distintos grupos en situación de vulnerabilidad, pues justo creo que este es un caso en donde puedes ver como los resultados de esta inclusión, ¿no? Porque la ley ha hecho todos los trabajos la Comisión de Pueblos Indígenas, creo que antes se llamaba de Asuntos Indígenas, ahora ya cambió ahí una parte del nombre, que justo preside una mujer indígena oaxaqueña, que aparte acompañó los trabajos que se hicieron aquí en Oaxaca, la diputada Irma Juan Carlos, y
y que también con el gran trabajo que llevó el hacer también una ley de consulta, consultando, porque también siguieron el mismo modelo, pues también anduvieron por todo el país haciendo foros, e incluso pues les alcanzó también la pandemia y también se animaron a hacer todavía algunos presenciales con todas las medidas, con todo lo que se requería, no tanta gente, el cubrebocas, pero todavía estuvieron haciendo estos trabajos y algunas otras por internet, ¿no? Por Zoom. Entonces, pues ya hasta donde me quedé ya había quedado súper bien, todavía estuve también en los trabajos de la presentación y bueno, yo ahí solamente pude hacer algunas observaciones porque pues ya todo lo que se tenía que decir, me parece que consultaron a quienes tenían que consultar y solo ahí yo me atreví a hacer un par de observaciones. Una de ellas era también buscar la inclusión, ¿no? Que va a ser un gran reto, porque no hay que dejar de ver que aunque son pueblos y comunidades indígenas, también hay que partir de la interseccionalidad, ¿no? Porque también hay otros grupos dentro de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en una consulta, pues también tienen que revisar el acceso a personas con discapacidad, personas indígenas con discapacidad, ¿no? Cómo participan las mujeres, no dejar de ver este tipo de cosas, que su voz sea escuchada, que no vaya a haber como sesgos de género. Pues por ahí fue como parte de lo que yo les comentaba, que la verdad también lo vieron, me parece bastante bien, como un gran reto, y que bueno, pues que también está pendiente de su aprobación, ¿no? Que quizá ya sea muy pronto. El otro asunto que sería lo que señalaba Eva, de esta prohibición que por pandemia no había consultas, creo que igual nos mete como en esta dinámica de pues consúltales, ¿no? Si de veras no pueden hacer. A eso tendríamos que llegar antes de tomar como una decisión de no, ya no les consultes porque hay pandemia. Creo que por ahí tendría que empezar también el asunto, pues vamos a consultarles si de verdad no pueden llevar a cabo sus procesos de consulta, ¿no? Eso me queda así como, bueno. Y porque fíjense que aquí en Oaxaca el año pasado hubo un gran número de municipios que se les llamaron los municipios de la esperanza, donde tardó mucho en haber infectados de COVID. Entonces, tenían una muy buena organización y en un gran número de ellos han llevado a cabo, como les digo, que son 417 municipios que se rigen bajo su sistema normativo indígena, llevaron a cabo elecciones para elegir a sus autoridades, aquellas que ya habían concluido su periodo el año pasado. No todas, por supuesto, no las 417, pero sí hubo quienes hicieron sus procedimientos cuidando la distancia, ¿no? Y tomando ahí como algunos elementos. Yo he estado ahí como preguntando cuando puedo, ¿y cómo lo hicieron para su elección? Y pues ya me platican más o menos que pues había gel, que pusieron a gente con sus sprites y los pasaban, y bueno, pues que llevaron a cabo así sus asambleas, todo el mundo con cubrebocas. Entonces, bueno, me parece que nuevamente, son ellos y ellas quienes tendrían que determinar esto, ¿no? Y ver con qué recursos cuentan para ver si se pueden llevar o no a cabo estos procedimientos. Y el asunto de las consultas virtuales que también señalaba Eva, igual coincido con ellas, ¿no? Que si se aprueban, pues también se tiene que ver, pues, cómo llega ya esta tecnología. A mí me ha tocado estar en foros sobre todo con mujeres indígenas, bueno, y el caso del compañero que iba a estar el día de hoy de Guerrero, pues justamente puede ser una cuestión de conexión, ¿no? A mí me tocó estar en foros con mujeres que están en su comunidad y va y viene la señal, no se escucha, no se pueden conectar y tienen muchos problemas con la conexión a internet, ¿no? Entonces, eso se tendría que revisar y nuevamente esto vuelve a marcar como estas desigualdades que existen y que pues desde un escritorio es difícil como dimensionar la problemática que está ocurriendo en un pueblo o comunidad, ¿no? Entonces, bueno, esas son unas observaciones que tenía aquí y ahora sí ya voy a un par de ejemplos de Oaxaca. Uno de ellos que me parece exitoso es el de Santa María Peñoles, aquí en Oaxaca. Es un municipio que se rige bajo su propio sistema normativo indígena
que está catalogado con alta marginalidad, pero también recibe unos recursos importantes, ¿no? Justo para combatir esta situación. Y hace ya algunos años, varias agencias municipales pretendían participar en la elección de este municipio. Esa es una problemática general aquí en muchos de estos municipios, porque por uso y costumbre, la cabecera municipal decide quién es el presidente municipal o la presidenta municipal, ya ahora en su caso. Y no hacen partícipe de ningún proceso a ninguna de las agencias cercanas o que le corresponden a ese municipio. Y pues también con ello implica la distribución de recursos, ¿no? Que a veces también, pues ya quien está como titular de la presidencia o el propio cabildo, pues asume que todo el recurso pues es primero el municipio y luego ya distribuye de manera distinta en las agencias. Esto ha generado un gran problema. Entonces, pues las agencias pues han empezado como por diferentes rutas a pedir que se les asignen los recursos de otra forma. También es importante decir que las agencias también luego no están tan identificadas con las cabeceras, ¿no? A veces incluso son espacios donde por algún conflicto, alguna cosa, pues no se quedaron en la cabecera, sino fue gente que se fue al lado. Entonces hay hasta problemas históricos, a veces, pues sí, no se identifican o ya de por sí traen ahí como alguna problemática. Entonces también eso pues tiene que ver con cómo les distribuyen el recurso. Entonces, pues una ruta que se encontró que no era electoral, que era económica, pues la encontraron por la parte electoral, ¿no? Porque empezaron a señalar que pues no participaban en estos procesos de elección y que pues pues que eso era contrario a la Constitución, al principio de la universalidad del voto, y bueno, pues los tribunales en efecto revisaron esto y decían, no, pues es que es un principio constitucional que tú puedes votar por tu autoridad municipal, y entonces no fue tan sencillo, ¿no? Así a golpe de sentencias ha sido muy complicado, porque volvemos al principio, es un sistema normativo indígena, ¿no? Entonces tiene que ver con un montón de factores internos que la cabecera tiene para elegir a la autoridad municipal, ¿no? De que hizo sus servicios, que si ya hizo la fiesta del pueblo, ¿no? Un montón de cosas que van ahí de cosita en cosita y que van como definiendo quiénes pueden ocupar este espacio. Y siempre involucrar a las agencias pues lleva a mover de un momento a otro, ¿no? Todo esto que han construido por mucho tiempo. Entonces, bueno, pues así está esa problemática que avanza por su propio lado. Yo de aquí lo que les voy a contar de Peñoles, que tenían esta problemática con algunas agencias municipales, pues que justo pidieron la participación para ser autoridades municipales algunas de estas agencias. Y comenzó ahí un trabajo que llevó bastante tiempo y que justo una de las cosas que destrabó este tema fue pues cómo se ponían de acuerdo para hacer elecciones con la cabecera y las agencias. Entonces, como no había para dónde, porque ellos proponían una cosa, los otros proponían otra, entonces no había como acuerdos, el Tribunal Electoral determina que se haga una consulta y se revise, ¿no? Que se pregunte a toda la gente y que determinen cómo y en qué tendría que cambiar el sistema para incorporar a las agencias. Y entonces se inician los trabajos para la consulta previa, libre e informada, para el cambio de método en la elección que incluyera las agencias. Entonces, pues se hacen los trabajos. Aquí yo debo reconocer, estaba entonces de directora la maestra Betty Casas, en una gran parte de todo este procedimiento, y eran minutas, o sea, había mesas de trabajo todo el tiempo, porque de verdad que el papel que hizo el entonces Instituto Electoral era ese, ¿no? De escuchar a las partes y de ir viendo cómo se iba a hacer esta consulta. Fue un trabajo, me parece, muy significativo, porque todo el tiempo, aunque a veces se pensaban las cosas en las mesas de trabajo, siempre se buscaba ir construyendo con todas las partes cómo se iba a llevar a cabo esta consulta, cómo se iba a informar, cómo se iba a votar. Fue como una especie de elección chiquita, a final de cuentas. Y también se impugnó, ¿no? Cuando se determinó esto por parte del tribunal de que se hiciera consulta, sí hubo una parte que impugnó y que dijo pues que no se tenía que hacer consulta, que simplemente se hiciera de tal forma y no sé qué.
pero pues el tribunal confirmó que esta era una buena forma para que determinaran cómo hacer su cambio a su método de elección. Y bueno, pues esta consulta se llevó a cabo, se realizó muy bien, con mucha tensión, sí hubo tensión, por supuesto, porque estamos hablando que había un desacuerdo entre grupos y que, bueno, también en algún momento le apostaron algunos de ellos a desestabilizar, a intimidar, pero se fue y el papel que hizo la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas en ese entonces, la verdad, sí fue, pues aparte por recomendación de todo el mundo, de que nadie pues se metiera, ¿no? Que dejaran, que desahogaran su proceso de consulta conforme las reglas que ellas y ellos mismos se dieron y que solamente iban como personal de apoyo y de organización, pero todo lo demás lo había construido la comunidad y a ellos les tocaba participar. Y así fue, ¿no? Obtuvieron los resultados de la consulta y se determinó el nuevo método de elección. Lo confirmó también el tribunal. También luego hubo impugnación, que decían que no se cumplieron acuerdos y no sé qué, pero lo revisó el tribunal y determinó que era válida el método y que era válida la consulta. Entonces, pues bueno, esto también desahoga ya como las posibilidades, porque también se entiende que ya la mayoría de quienes estaban involucrados y a quienes perjudican esta situación, pues emitieron su opinión, ¿no? Y se cumplieron con el asunto de que fuera libre, que fuera informada y que fuera también, pues, previa, ¿no? Al método que se elegiría. Entonces, la verdad salió bastante bien. No quitamos la tensión que hubo, pero sí los resultados fueron muy buenos. Y bueno, pues me parece que pues ahí sigue este asunto que ya tiene este método y bueno, ahí ya todavía tocará otra parte en lo que van adaptándose a este nuevo método y a las cosas que vayan surgiendo. Muy bien, Rita. Muchas gracias. Yo la verdad es que como lo mencioné justo en el inter, entre una charla y otra, entre una conferencia y otra, creo que es un tema soslayado, o sea, que tiene que ser más tratado, como ustedes bien lo han mencionado, por lo que implica, ¿no? Y claro, como ustedes también maravillosamente lo mencionaron, está todo por hacerse. O sea, podríamos decir que es un tema novedoso, aún a pesar de que el convenio 169 de la OIT pues, tiene años, ¿no? Tiene décadas. Y bueno, lo que es cierto es que hay en ciernes ya una ley a nivel federal y que esta ley de Oaxaca y los procesos que en Oaxaca siempre sigue siendo punta de lanza en muchos temas por la diversidad cultural que ahí existe. Y bueno, también mencionar que parte, ¿no? de esta pues sentencia y de todas estas cuestiones llevó también a tener una sala indígena, ¿no? En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y que también le han apostado al asunto de la pues de la capacitación, de los foros y todo eso, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, también luego poco se conoce, digamos, a nivel nacional, el protocolo que hay para todo lo que tiene que ver con cuestiones interculturales, ¿no? Que ha operado desde hace mucho. Y entonces yo, ¿por qué estoy tan emocionado con este tema? ¿Por qué estoy tan clavado con este tema? Me explico rápidamente. Además del punto que ya dije, que me parece que es un mecanismo que tienen las comunidades, pueblos originarios, pero que debería de ser para todos, y que ellos lo entendieron perfectamente porque entienden mucho mejor en qué consiste la participación política, ¿no? O sea, ellos lo hacen o sea, recurrentemente tienen una escuela de política en sus asambleas comunitarias. Las y los jóvenes desde muy temprana edad asisten a las asambleas y ven cómo sus padres discuten temas. Como bien dices tú, es una cuestión de comprensión, de entendimiento, de acercamiento, de escucha activa, diría yo, ¿no? De trabajo colaborativo, porque claro, a ti te queda, o sea, cuando vas a una de estas asambleas, yo he tenido
la gran fortuna de asistir a asambleas comunitarias. No es muy sencillo hacerlo, por lo que tú ya mencionas, porque pues son celosos de sus instituciones. Nosotros les hemos dado muchos pretextos para que desconfíen de por qué vamos a estas asambleas, pero bueno, en las que he estado, ese es el tenor. Todos hablan, ¿no? O sea, es decir, yo siempre lo menciono, ¿no? El día que alguien no habla, hay una preocupación de la comunidad. ¿Por qué no qué te estás guardando? ¿Qué te estás reservando? ¿Qué estamos dejando de lado que no te integras, ¿no? Y nuestra mentalidad es a la inversa, ¿no? O sea, si no hablaron, mejor, ¿no? Ya rapidito, que salga el asunto. Entonces, claro, en las consultas previas, informadas, pues se da este choque de cultura, ¿no? Decía yo era fan del litigio estratégico y ahora ya empiezo a tener mis reservas, ¿no? Porque llegan estos litigantes a decir, bueno, ya tenemos que armar la consulta rápido, ¿qué se tiene que hacer? Y me refiero más pues a donde está involucrado pues grandes proyectos o sumas de dinero considerables, y entonces quieren hacerlo rápido y como llenar formularios, y la comunidad entiende que no, que es su derecho y que tiene que tener sus espacios y sus tiempos y sus modos, y de hecho eso es lo que dice la jurisprudencia internacional. O sea, ellos tienen que decidir los tiempos y los formatos. O sea, es lo primero, lo que decía Eva, ¿no? Estas fases del proceso. O sea, no es que ya llegas con los formatos hechos y se va a hacer en este tiempo. No. Lo primero es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y aunque suene redundante, como tú lo dijiste, me pareció muy bien, una consulta consultada, ¿no? Y podríamos decir una consulta consultada. O sea, es decir, no hay que escatimar en nada que tenga que ver con eso de consultar, porque pues efectivamente en muchos de estos casos afecta no solo la parte de la vida política de una comunidad o de las reglas que le van, sino afecta sus territorios, afecta su clima, y ahí es donde yo me conecto con nosotros. O sea, es que nosotros lo vivimos todos los días. O sea, ahora la tormenta, después, no sé, la sequía que tuvimos este año. O sea, estamos en una crisis medioambiental tremenda. Y entonces, no entender que este es uno de los mecanismos que podrían eventualmente evitar pues nuestra debacle como humanidad. Yo así lo veo, ¿no? O sea, es decir, pues vamos a apostarle por ahí, ¿no? Ellos entienden mejor qué es lo que se requiere en cuanto a tiempos para intervenir. Y como dices tú, choca una mentalidad que ve las cosas como esto es desarrollo, esto es más fuentes de trabajo. Dice, es que no se trata de eso, o sea, se trata de nuestra extinción. No sé si me explico. O sea, entonces, ¿cómo lo vamos a tratar de resolver? Y yo veo en esto un mecanismo. Ahora, insisto, es un mecanismo que en la medida en que lo pudiéramos ir entendiendo, pues yo creo que se tendría que generalizar, ¿no? Yo les digo de broma que los pueblos y comunidades indígenas tienen más derechos político-electorales que nosotros, ¿no? Porque ellos pueden discutir cómo será su sistema normativo, quiénes serán sus autoridades, y si no, pueden al menos pues plantear un caso para que así sea. Y bueno, pues bien o mal con la consulta, también tienen otras formas de participación política que nosotros no tenemos, ¿no? Y por eso decía yo un poquito en serio, en broma, que pues, al final ese debiera ser un principio, ¿no? Todos debiéramos ser consultados de todo, ¿no? Creo que además, o sea, de mi entusiasmo también va en el sentido en que bueno, pues habiendo ya como un interés internacional y habiendo todos estos casos, eventualmente pues esto sea una especie de mecanismo ciudadano que evite pues eso, proyectos a donde no hay el mínimo sentido común, ¿no? O sea, es que ese es el punto. O sea, es una manera de ver cómo es que
pues hay algunos problemas con la implementación de algunas políticas públicas. Ahora, la otra vez que estaba yo exponiendo este tema en alguno de los diplomados, nos dimos cuenta de otra cosa también bien interesante, que es un espacio en el que, o sea, es un espacio multidisciplinario o intradisciplinario en el que coexisten diversos, pues vamos a decir, disciplinas, ¿no? Y una es el derecho corporativo. O sea, es que yo no había caído en cuenta que como esto es un tema de cultura política y de cultura jurídica, a ver si me explico, porque después, claro, o sea, vemos a las empresas como los malos o a las transnacionales como los malos, ¿no? Pero, pues en este afán, digamos, demócrata, pues ¿qué tanto nos convendría acercarnos y también decirle, oye, o sea, sí, yo sé que es la empresa y tiene que ganar dinero y lo que sea, pero podemos llegar a un acuerdo, podemos hacer, y entonces normalmente, pues estos corporativos que traen a sus despachos de abogados, a sus litigantes estratégicos, no sé, o sea, vienen con poca conciencia social. Entonces, bueno, ya se está trabajando con listas de empresas que realmente sí tienen conciencia social, que quieren aportar, no sé qué, y entonces estamos hablando de un derecho también burocrático, de municipios que participan o que también quieren como entrarle al asunto, las comunidades indígenas, y luego los organismos electorales, ¿no? Que hoy, yo digo que no tienen por qué justificar el gran trabajo que hacen, pero o sea, es una actividad más, o sea, es decir, al final, bueno, ahorita es como, vamos a ver qué es lo que hacen los organismos electorales locales, y pues creo que esta es una actividad en la que se van a poder aplicar en el futuro para organizar estas consultas, ¿no? Y organizarlas bien, sumando o sea, todos esos factores que he mencionado. Uno último, ¿no? Creo que esto justifica también, claro, pues estoy en una escuela judicial, que haya capacitación en torno a los medios alternos de solución de conflictos aplicados al derecho electoral. O sea, esto es clarísimo, ¿no? O sea, es decir, eso es pura negociación desde el primer día hasta el último. O sea, una consulta previa es una forma de mediar. Yo me acuerdo que hace algunos años alguien decía, ¿cómo mediación en lo electoral? Eso no existe. Bueno, pues este es un claro ejemplo de que es necesario que la gente que se dedica a electoral aprenda las técnicas, ¿no? De mediación, de conciliación, para empezar a generar estos espacios y lograr acuerdos que pues efectivamente lleguen a consolidarse en que todos salgan pues ganando un poco de lo que buscan, ¿no? Al final es, como decías tú, nuestra mentalidad ganadora, o sea, de, de competencia, no sé cómo decirlo, pues eso, consumista, capitalista, occidental, da el traste con esta mentalidad que es más simbiótica, coexistencial, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo porque al final queremos todos sobrevivir, ¿no? Y queremos que esto funcione y que los ríos no se contaminen y que no se fracture la tierra, y etcétera, una serie de cuestiones. Bueno, ya eché un rollazo aquí, pero pues eso, quería justificar yo un poquito el foro. Como dice don Alejandro Camacho, creo que esto da para más. Yo creo que el hecho de que Manuel no haya podido conectarse por lo que ya mencionamos, las cuestiones de la tecnología y todo esto, el paso del huracán, yo creo que llama a que podamos hacer otros foros y convoquemos a, a estos líderes indígenas, a estas personas que han estado quizá detrás de una consulta que no ha llegado a buen puerto o que sí ha llegado a buen puerto y entonces escucharlos a ellos. Ese será el gran reto, porque claro, implica infraestructura, no es fácil, sí, es bien difícil, pero bueno, encontraremos el modo. Entonces ojalá podamos extender un poquito más pues eso, este tema hacia otro foro. Estamos a su disposición para alguna pregunta, intervención, si gustan abrir sus micrófonos. Alguien que guste preguntarle algo a Rita o decir algo sobre lo que aquí se virtió.
estamos a su disposición. Sí, Mirna, adelante. No, como creo que igual tiene algún problema de conexión, Mirna. ¿Alguien más? No. Igual estuve aquí pendiente del chat. Muy bien. Pues igual, insisto, vamos a abrir más foros. Rita, ¿algo más que quieras decir como para ir cerrando ya esta actividad? Sí, si me permites. Yo por mí igual me la paso hablando del tema, me encanta. Y por ahí creo que ya puso algo Loli, no alcancé a leer. Pero bueno, mientras avanzo con Ahorita te esta lo parte leo. Tú si quieres habla. Ajá. de la mediación, que es más que importante, y sí dejarla de malver, ¿no? Desde lo electoral y desde la propia experiencia. Por ejemplo, la propia ley electoral de Oaxaca sí menciona que la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas tiene que tener facultades de mediación, ¿no? Y esto pues ha ayudado un montón a avanzar en muchos trabajos que si solo nos fuéramos como por lo electoral, pues estarían sin dar ni un paso para adelante. Igual es una experiencia de la propia CEGEO aquí en Oaxaca, tienen espacios específicos para la mediación y desde cuando me tocó a mí estar en el Instituto Electoral y que presidía yo la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas, en el último proceso electoral no llevábamos mediación, pero sí el trabajo de escucha que tuvimos cuando estaban llevándose a cabo las elecciones de sistemas normativos indígenas fue de verdad una gran experiencia donde atendimos como a 5,000 personas en el año que llegaban así grupos de los pueblos y comunidades indígenas a plantear su elección, su problemática, por qué no les dejaban y hicimos este ejercicio de escucha, de escuchar, de poner atención y dio unos resultados muy satisfactorios en donde pudimos justo preguntarles, a ver, oiga, porque los papeles pues son papeles y no plasman a veces la realidad de lo que está pasando allá. Entonces, la escucha sin duda, igual que tú, creo que hay que abrir esos espacios de mediación en lo electoral y sobre todo en pueblos y comunidades indígenas. Sí, exacto. Sí, exacto, ese protocolo es el que me refería, ¿no? Que ahí sí se asume en Oaxaca la mediación como parte, pues, de estos procesos o cuando se trata de sistemas normativos internos o indígenas o comunitarios, que también de alguna manera a nivel federal se ha asumido a través de la Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Originarios, porque desde el primer día, me acuerdo, o sea, cuando comenzamos con las capacitaciones y a formular cuál sería el trabajo de los defensores y las defensoras, pues nos dimos cuenta que tenía que ser por ahí, ¿no? Y en los procesos de mediación que yo he participado es a través de la defensoría, o sea, es donde incluso conocí a Manuel, ¿no? En Ayutla, en una consulta previa. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, o sea, nada más como ya ser más conscientes y asumirlo así. Loli Canul Escobedo dice, ¿considera que es necesario un paradigma hermenéutico diverso a las herramientas de derechos humanos actuales? Yo digo sí, o sea, porque al final de cuentas, o sea, tendría que ver con justo estos temas, o sea, es decir, los que surgen en el campo de trabajo, en el contexto en el que se están desarrollando, y si bien los derechos humanos el derecho público internacional de los derechos humanos considera estos temas, como es el caso del convenio 169 y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin embargo, pues se requiere una visión, una perspectiva intercultural que a veces no alcanza a estar allá. No sé, Rita, igual si quieres contestar esta pregunta. Sí, coincido contigo. En efecto, hay cosas que las tienes que ver desde su cosmovisión, ¿no? Y entonces, creo que sí que es de esta forma y coincido contigo.
Pues muy bien. Y Mirna dice, si la mayor parte de los municipios cuentan con población de pueblos y comunidades originales, ¿por qué la ley no establece que el gobernador también sea indígena? Ah, en Oaxaca. Sí. Sí. A ver, Rita, ¿quieres contestar? Pues tendría que revisarse, pero también hay que atender como no tendría que ser restringido. Digo, o sea, tampoco tienen prohibido ser candidatos ni ser ni se les está quitando esa oportunidad. Entonces me parece que sí, dejarlo como una posibilidad está bien, pero pero así como restringirlo y decir solo una persona indígena puede ocupar la gubernatura, ahí sí me parece que sí estaríamos como en un retroceso de derechos o sesgando los derechos de otras personas, y porque no lo es todo, o sea, también no es un solo grupo indígena, son diversos pueblos indígenas, entonces tampoco estaría representado por una candidatura de este tipo, ¿no? Entonces, pero no tienen la prohibición y como les decía, ¿no? Incluso en cuestiones de la representación actual, ahora ya se está haciendo visible quiénes van a ser los diputados y diputadas que entraron por esta cuota, pero muchos de ellos ya habían participado, pero no se decía, ¿no? Que eran, no estaban como con esta bandera, y ahora por esta medida incluyente, bueno, ahora ya sabemos que son de un pueblo o comunidad indígena. Sí, sí, creo que es como tú lo dices y además, bueno, pues ese es otro tema, ¿no? O sea, es decir, cómo los miembros de pueblos y comunidades originarios van a participar ahora o sea, fuera de sus comunidades, ¿no? Y Oaxaca sigue, insisto, siendo siempre a la vanguardia porque, bueno, pues yo recuerdo el célebre caso de Eufrosina Cruz, que fue pues dirigió, ¿no? El Congreso local, ¿no? Siendo indígena, ¿no? Y mujer, o sea, es decir, que a ver cuántos estados tienen pueden presumir eso, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Y claro, se abre a otros sectores, pero hoy por hoy, pues esa representación indígena es muy, muy baja, es muy mínima y se siguen haciendo esfuerzos a nivel electoral, haciendo distritos indígenas o teniendo estas acciones afirmativas, pero todavía es muy, muy poco. Dice Guillermo Camargo, ya con eso cerramos. Solo como comentario menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto 0703 por medio del cual se expidió la ley electoral del Estado de San Luis Potosí. Así sí, publicada el 30 de junio del 2020, al no haberse llevado a cabo una consulta previa informada a los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas de la entidad. Sí, es un célebre precedente. Pues muy bien, muchas gracias, Guillermo, por comentárnoslo. Pues con esto estaríamos cerrando esta mesa dentro de este ciclo. Todavía hay Alex Camacho, todavía hay otras conferencias dentro de este ciclo, ¿no? Otra mesa. Estaba buscando yo el cartel. Sí, con mucho gusto trabajamos en ello. Gracias a todas, a todos. Gracias a Rita, Abel. Muy bien. Y en especial al doctor Narváez por tener estas ideas siempre innovadoras. Pues gracias a todas y a todos por su tiempo, por sus comentarios, Rita, te lo agradecemos mucho y pues seguimos, como dice Alex Camacho, aquí trabajando para todas y todos ustedes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, tengan buena tarde, un gusto. Buena tarde. Si quieren, abran sus micrófonos y nos damos un aplauso. La parte se quiere cambiar de abogado, llega otro abogado y lo mismo. Perfecto. Bueno, pues gracias, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta